Sea agradecido nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hermano, pues seguimos dándole la gracia a nuestro Dios por su amor y su misericordia hacia nosotros. En este día, aquí en Santo Domingo, celebramos el Día de la Madre. Digo celebramos porque soy dominicano y es un día que, aunque es un día comercial, nosotros lo entendemos de otra parte porque vemos como madre ya no un cuerpo, sino una obra. Les agradecemos a Dios porque puso el deseo en mi madre y en toda la madre que han criado y han educado a sus hijos para el bien. Así que felicidades a toda la madre en este día y seguimos, hermanos, dándole la gracia a Dios por su amor y su misericordia hacia nosotros. Me gozaba mucho oyendo la enseñanza del domingo y son cosas, hermanos, que le damos la gracia a Dios porque hemos hallado gracia ante un Dios que inició un programa y meditaba en todo eso, inició un programa y me decía el Espíritu, saben que a veces uno se pone como en un diálogo con Dios y me decía como una pregunta, ¿cuándo empezó el programa y de dónde vino el programa? Porque estamos en el programa, ¿cuándo empezó y de dónde vino el programa? Y yo gozándome en esa conversación con el Espíritu, descubrí, porque uno no se cansa de darle gracias a Dios, descubrí que nosotros estamos en ese programa, porque de lo contrario, nosotros estuviéramos haciendo lo que le pasa al mulo, que no tiene simiente y al no tener simiente no hay registro. Pero nosotros hemos alcanzado una obra de parte de Dios, como Dios nos ha permitido iniciar. Empezó este programa con Adán desde el principio y para que se cumpliera y tuviéramos nosotros parte, siguió Dios entonces con el apóstol Pablo, trabajando esa línea, terminó Pablo y han venido todos los hombres de ahí en adelante dando ese testimonio hacia los gentiles y hoy nosotros podemos dar fe y testimonio que también nos ha tocado a nosotros, despertó Dios nuestro sentido para seguir aportando y trabajando a favor de este programa. Así, hermano, que en esto les agradecemos a Dios. Empecé de esta manera. Quiero que el Señor Dios Todopoderoso le permita a ustedes y me permita a mí en este día estar aquí, hermano. Porque muchas veces podemos estar sentados ahí y no estar. ¿Sabían eso? Podemos estar ahí y no estar, porque puede estar el cuerpo y nuestro pensamiento en otro lugar. Que nada nos distraiga en este día, porque quiero hablar algo con ustedes que me abrió la palabra a través de todo lo que oí, a través de esta enseñanza, para que ustedes vean, hermano, lo importante que oír las enseñanzas que Dios pone en el sentir de todos nosotros que somos parte de este cuerpo, porque Dios abre la puerta de los cielos y manifiesta las cosas que están ocultas, como dice la Escritura. El Evangelio, que es un misterio que estaba oculto por las edades, Dios quiso que en ese tiempo y en esa edad fuera dada a conocer a los hombres que Él había elegido y que era elegido también y que seguirá eligiendo para que vayan entendiendo todo esto. Entonces, quiero que el Dios Todopoderoso nos siga ayudando de esa manera para que podamos estar aquí. Escribí algo aquí sobre todo eso que casi no se ha oído mucho, hermano. Y en esto quiero que estemos pendientes, que aprovechemos el tiempo. Escribí así algo, donde dice, si a Cornelio y a otros lo visitaron los ángeles de Dios, ¿a dónde están? ¿A dónde estaban y están los ángeles de Dios? Si a Cornelio y a otros lo visitaron los ángeles de Dios,
¿a dónde estaban y están los ángeles de Dios? Dice la otra parte, ¿quiénes son los ángeles que estaban con el dragón luchando contra Miguel y sus ángeles? Porque si están los ángeles de Dios, nada más no están los ángeles de Dios. Entonces dice, ¿quiénes son los ángeles que estaban con el dragón luchando contra Miguel y sus ángeles? Entonces, para cerrar ahí parte de este programa, puse ya por último, quitando el velo para poder ver la verdad que está en las Escrituras. Vamos a tratar, hermano, nuestro cuerpo, porque era como decía la palabra el domingo. Vamos a tener la primera escritura en Apocalipsis 12, versículo 7 al 10. Apocalipsis 12, versículo 7 hasta el 10. Dice así en el nombre de Jesús. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia hacia nosotros. Gracias por estas escrituras. Permite, Dios, usted que siempre que ha sentido para que podamos entender y entrar en contacto con la vida que nos ocupa. Todo tenga contacto con estas escrituras y con este video. Tu espíritu que vive en la palabra y que se mueve a través de la palabra, sea usted quien dirige el mensaje a todas las almas que usted tiene en esta edad y en este tiempo predestinada para escuchar lo que usted quiere dar a conocer a través de su voz. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, hermano, entonces, seguimos aquí. Recuerden que tenemos un cuerpo aquí de una cuanta pregunta. Decía el domingo la escritura y decía la voz que nos asistía a través del hermano que habló del cielo y habló tantas cosas que si estuvimos atentos por lo que oímos, vamos a seguir avanzando. Porque decía que un programa no consiste solamente en un solo punto. Es como si fuera un plano de una casa, donde ese plano que le fueron entregado a Salomón para construir un lugar de adoración, porque aunque se ve como que es una casa literal, no es una casa literal, hermano, porque dice que en ese lugar, ese edificio, esa construcción que edificó Salomón, que Dios permitió que no lo hiciera David, sino que lo hiciera Salomón, dice que allá hay un lugar que todo el que ora desde ese lugar, su oración es oída de parte de Dios. Entonces no es cualquier casa, porque no de cualquier casa se ora y Dios oye la oración. Primero, porque para Dios escuchar la oración, dice las escrituras que tiene que haber terminado
en nosotros el ministerio del pecado. Porque la palabra dice que Dios no oye al pecador. Pero si un alma se arrepiente, a este oye Dios. Entonces, ya en este lugar que tiene la palabra, desde este lugar es Dios el que se hace presente. Para eso hubo que hacer un trabajo y recoger todos los utensilios con que se iba a edificar esta obra. Ustedes ven, hermanos, que el programa, a través de todo lo que dijo la palabra el domingo, porque lo que pasa es que Dios no quiere que su sentido y el mío esté dormido viendo una historia. No. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un trabajo a llevar, un trabajo de realizar, y es que lo mismo que hizo el apóstol Pablo, que andaba edificando a Cristo como salvación, como sabiduría, como justificación, y presentando a todo hombre perfecto, dice la Escritura, presentando perfecto a todo hombre. ¿A quién? A Dios. Entonces, él terminó, pero el programa no ha terminado. Seguimos nosotros, como terminaron aquellos también que quedaron recogidos. Entonces, el programa de Dios, que ha sido diseñado con el hombre y no del cuerpo físico suyo ni el mío, sino con el hombre que Dios trajo a existencia, llamado Adán. Después de haber permitido a Dios todo lo que pasó, Dios lo saca entonces a él del lugar y le da promesa. Esto se ve como que Adán pecó porque quiso. No, hermano, es un programa hecho así. Porque no puede suceder que usted conozca lo limpio si usted no es sucio primero. Usted no puede conocer lo derecho si usted no es torcido primero. Usted no puede conocer el bien si usted no sabe lo que es el mal. Usted no puede ser salvo si usted no está perdido. Entonces, todo Dios lo ha hecho equilibrado y lo hace equilibrado. Por eso, es ahí entonces cuando usted entra a conocer el programa de Dios, es ahí donde usted está viendo entonces lo que pasó y por dónde pasaron aquello. Por eso usted se da cuenta el amor que tuvo el apóstol Pablo, que llevó al apóstol Pablo a tener que dejarlo todo, a tener que sacrificarlo todo por seguir este plan hasta terminarlo. Nosotros, aunque quizás nos vemos involucrados en algunas cosas materiales, Dios va a quitar lo que falte, porque tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, y al final de la jornada habrán cosas que tenemos que dejarlas, como dijo el apóstol Pablo. Ni mi vida tengo preciosa hasta con tal de terminar lo que Dios me ha puesto por delante. Dios irá ayudándonos, como lo está haciendo, a seguir dándonos la fuerza para seguir obrando a favor de este programa, porque es lo más grande, hermano, lo más digno que pueda portar un ser humano. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que vivir siempre agradecidos de parte de Dios, porque en una obra que yo inicié a escribir en el 1990, yo pude ver que Dios es tan bueno. Ahí yo pude ver que en sí el ser humano no es malo. Lo que es malo es una obra que le asiste, que lo lleva. Por eso, en una ocasión estuvimos una enseñanza que decía y dice, porque estamos por ahí en YouTube, que todo ser humano al nacer queda separado de Dios y de su creación. Porque un niño, cuando nace, lo ponen a pensar, lo ponen a hablar, porque le forman 5 sentidos. Y
Salomón, Dios puso en él el investigar todas las cosas para que tuviera una conciencia y lo dejara escrito, donde él analizó con el Espíritu de Dios que todo lo que se hace debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu. Yo siguiendo esa secuencia, en ese tiempo duré 11 meses y como decía, hermano, siempre le estaré recordando eso, como dijo Pedro, que no se cansaba de recordarle la misma cosa, porque lo que buscaba el Espíritu de Dios a través de todos estos instrumentos es que siempre estuviéramos presentes y recordáramos siempre el cuerpo que Dios tuvo que desbaratar y que tiene que desbaratar para formar el de él, que es el que le permite comunicarse con Dios. Cuando yo descubrí esto, dejé mi cuerpo enganchado en un figuero donde en esos 11 meses que duré analizando todo esto, y no es otra cosa, hermano, que le estoy hablando de lo que es la naturaleza humana. Aparte de la naturaleza humana, la creencia que nosotros hemos ido viendo ahora de parte de Dios, que la obra de Dios es una facultad que no tiene que ver con el cuerpo físico de nosotros, aunque tiene que ser formada en nuestra mente. ¿Por qué? Porque es como decir, un conocimiento que usted alcanza, sea el derecho, una facultad, sea la medicina, sea cualquier facultad que sea, usted tiene que ser formado. Por eso hemos hablado, pero parece que Dios quiere que atencionemos en este tiempo y que usted y yo despertamos para que nosotros ahora veamos el programa de Dios en las escrituras y no cualquier escritura, porque hablaba la palabra acerca del Padre y dice también por ahí la Biblia que todos los que pasaron a Jesús tuvieron que ser enseñados por el Padre. Nadie que no fue enseñado por el Padre pasó a ser enseñado por Jesús. Entonces, en los Romanos hay una escritura aquí, quiero que la apunten, en los Romanos 7, habló el apóstol Pablo, después ustedes la leen al paso, es un versículo, ese primer versículo, muy conocido por nosotros, pero dice ahí, ¿acaso ignoráis, hermano? Pues hablo con los que conocen la ley. Hermano, entonces, que hay quienes no conocen la ley, porque cuando usted conoce la ley, conoce al Padre, porque nadie va a conocer la ley si no conoce al Padre. ¿Por qué? Porque la ley es justa, porque Dios es justo. Entonces, una cosa es usted estar en la ley y otra cosa es la ley está en usted. ¿Sabían eso? Jesús dijo, yo estoy con vosotros y estaré entre vosotros, que es una diferencia, hermano, en que usted esté con Jesús y Jesús esté en usted. También, que hay un tiempo, es como decir, hay un tiempo que la escritura, la palabra nos lleva, pero hay un tiempo que usted lleva entonces la palabra. Hay un tiempo que la palabra nos lleva, y eso lo dice Pablo en los Romanos 10. En 1 Corintios 10, el apóstol Pablo dice que ellos comían y bebían de la roca que los seguía, y la roca era Cristo. Usted ve, hermano, no dice que eran ellos que seguían la roca. Observen bien, que no dice que eran ellos que seguían la roca, sino la roca que los seguía. Oigan bien, la roca los seguía a ellos. Y por eso dice la escritura que Dios, la palabra que envió, no vuelve la palabra vacía. Jesús es la palabra, Él es el verbo. Entonces es el verbo el que es enviado a hacer el trabajo. Entonces, hermano, ¿ustedes creen que Jesús como programa de Dios, porque el programa de Dios no es otra cosa que Jesús? ¿Ustedes sabían, hermano?
Lo que pasa es que al hablar de Jesús no es una expresión. ¿Por qué? Porque Jesús es un nombre. Decía la enseñanza del domingo que Dios se le dio a conocer a alguien como el Todopoderoso, pero él nada más no se dio a conocer así. Se dio a conocer como el admirable, se dio a conocer como el Dios fuerte, se dio a conocer dentro de la salsa, se dio a conocer como el Padre eterno. ¿Qué pasa, hermano? En el tiempo del apostolado había una obra que llevar a cabo. A Dios le llevó, hermano, 42 generaciones de depurar un cuerpo para traer a existencia un ser que concibiera la obra del Espíritu, como decía, para entonces poder adorar a Dios o al Padre en espíritu y en verdad. Todo ese tiempo duró la obra, la palabra de Dios haciendo un trabajo. Y lo vemos que casi nadie habla de eso por la situación. Lo vemos cuando se presenta el tiempo de Lot salir de Sodoma. Se presenta un caso y es que antes de Dios hacer este juicio se reúne con Abraham, su siervo, y ahora entra en una conversación con Abraham y Abraham le dice: Señor, pero si hay alguien justo ahí, va a destruir al justo con el injusto. Dios es algo que, como dice una escritura por ahí, que a un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Al entrar en esta conversación, entra Dios entonces en un diálogo con Abraham y empiezan: con gente que haya, no lo destruye. Y Dios entonces número hasta no haber mucho, pero ahí estaba Lot, y Dios es justo y manda a sus ángeles. Ustedes ven, hermanos, que hay ángeles que trabajan para Dios y hay ángeles que trabajan para el enemigo. Ahora Dios envía a sus ángeles a darle un anuncio a Lot, a decirle que tiene que salir porque va a haber una destrucción y no se puede hacer hasta que él no salga de ese lugar. Cuando llegan los ángeles allí en aquel lugar, sale Lot, y al salir la mujer también. Pero había que destruir esa obra porque se ve como mujer, pero había que destruir la enseñanza que había ahí en ese lugar porque se ve un cuerpo femenino. Había que destruir esa enseñanza para traer una enseñanza nueva, porque se va a trabajar ahora la línea, el linaje de los gentiles, hermano. Casi no se ha hablado de esto porque ahí en esa línea estaba oculta y Dios la está manifestando ahora. Esa línea que vemos ahí, vemos ahora algo que se ve como horrendo ante la sociedad, porque se ve ahora que para traer ese linaje, se ve ahora rescatando Dios a Lot y a sus dos hijas. Vean bien que hubo que dejar la doctrina principal, que era la mujer de Lot, se queda siendo una estatua de sal. Y ahora había que traer una doctrina nueva como linaje de los gentiles. Y ahora, de estas dos muchachas que salen con Lot, entran en una cueva. Después que pasa la situación en Sodoma, que se destruye Sodoma y Gomorra, se ve que no queda nada, porque ya no hay nada de Dios ahí, porque lo que había de Dios era Lot y sus dos hijas. Ahora duermen, embriagan las dos hijas Lot, y las dos quedan encintas. Esto es algo que nadie habla casi de esto, porque si esto no tiene que ver nada con la materia, porque esto se ve horrendo. Pero nosotros que hemos ido conociendo el plan de Dios y el programa de Dios, y nos ha estado preparando Dios para lo que tengamos que hablar y decir y enseñar a un mundo que desconoce y ha desconocido el plan y el programa de Dios, cómo Dios habla y en el lenguaje que Dios habla. Ahora, de estas dos muchachas queda una encinta, quedan las dos, pero hay un programa que es elegido de esas dos muchachas y es el que viene de la descendencia de Moab. De ahí entonces viene Ruth la moabita, que es ahí ahora donde se presenta una situación
en Israel, donde presenta a Dios una gran hambre. Y miren, hermano, que esto se ve como una historia, como un cuento, pero es trabajando, es depurando el programa de las 42 generaciones para traer a existencia un cuerpo que le conciba al Espíritu de Dios, cuya justicia tenía que ser manifestada, pero que no puede ser manifestada en el lugar donde esté todavía estos sentimientos que forman toda esta injusticia, toda esta obra, toda esta perversidad que se manifiestan. Y no estoy hablando de la parte abismada, estoy hablando de las creencias, hermano. Usted no se imagina lo que es un hombre con el espíritu inmundo, todas las cosas que se puedan presentar. Por eso dice la palabra que nadie puede hacer lo bueno siendo malo. Por eso tiene que salir el espíritu del mal del ser humano para entonces el hombre obrar la justicia. Entonces decía, ahora viene ahora para que se conecte ese programa. Llega un tiempo donde ahora se presenta que tiene Abraham y Lot que juntarse de nuevo. Y ahora, al juntarse Abraham y Lot, se ve como que se separan, pero Dios entonces los junta de nuevo a través de Rut la Moabita. Porque ahí ahora llega a un lugar cuando se presenta la gran hambre en Israel, que no es otra cosa que la palabra sale. Hermano, esto es algo de agradecérselo a Dios, porque cuando usted va entendiendo el plan de Dios con los gentiles, lo que Dios tuvo que hacer, rechazar, se ve como deteniendo su plan con su pueblo, para entonces el amor de él hacia nosotros. Eso es algo que tenemos que valorar, hermano. Eso es algo que tenemos que mantenerlo siempre en alto, siempre manteniéndolo en grande, como dice la palabra, siempre siéndole fiel en todo tiempo a Dios. Ahora, nosotros vemos que se presenta esta gran hambre y ahora tiene que salir Noemí, la enseñanza, la doctrina afuera, porque se había muerto en el camino el marido, pero sale con las dos muchachas, con los dos esposos que también mueren. Llega un punto de la enseñanza donde ahora se oye que Dios de nuevo ha visitado a su pueblo y ahora Noemí tiene que volver a su lugar, porque la enseñanza sale, pero no es para quedarse fuera. Es para llevarlo a usted a Dios, llevarme a mí a Dios, a esta reunión que más adelante en este sí vamos a hablar, para que usted vean, hermano, a dónde es que están los ángeles, de dónde salen los ángeles y cómo funcionan los ángeles. Que esto es desconocido de la mente humana, porque para el ser humano todo está para allá afuera, para el espacio. Y yo no quiero, hermano, que usted se mantenga pensando así. El Espíritu de Dios quiere que usted esté hoy aquí, que usted esté para que usted razone y entienda en el lugar donde estamos. Y no me refiero a esta casa, ni me refiero a la casa de ningún hermano, sino en el lugar de la enseñanza donde nos ha rescatado la obra de Dios, donde nos tiene la obra de Dios participando de un culto, adorando a Dios en espíritu y en verdad. Vean bien, hermano, entonces, ahora se reúne Noemí con las dos muchachas y le dicen que ella tiene que volver de nuevo a su pueblo, que regresen. Una se va sin ningún problema, pero ahora una le dice, no me ruegues que te deje, porque donde tú mueras yo voy a morir. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Había alguien entonces que tenía que rescatar, que redimir a Rut, pero para que se completara el amor de Dios hacia nosotros, Dios puso que hubiera como un rechazo, y ahora le toca a Booz redimir entonces a Rut, y ahora de esa línea viene Obed, que es el papá de Isaí, y de ahí de Isaí viene Jesús, porque David no es otra cosa que el mismo Jesús. Por eso dice ahí en Isaías capítulo 11 que iba a salir del tronco de Isaí una raíz donde iba a matar el impío con su manifestación y que iba a traer a manifiesto la justicia de Dios. Ustedes ven entonces, hermano, ¿por qué ahora hay algo que ahora Jesús, que viene en esa línea, que los hombres de Dios, hermanos, que escribieron el Nuevo Testamento, hicieron estas investigaciones, lo que hemos hecho nosotros? Lo que pasa es que eso se ve guardado ahí, porque cuando Lucas investiga la genealogía y cuando Mateo investiga
investiga la genealogía y cuando investiga Lucas en los Hechos capítulo 1, que dice que investigó detenidamente la historia, pero no es un cuento, sino que investigó en la parte oculta que estaba en la ley, que estaba en lo que había escrito de Génesis a Malaquías, estaba oculta una vida de parte de Dios que no cualquiera la podía tocar, sino a quien Dios quería revelársela, porque la ley tiene un misterio y ha escondido una obra que no cualquiera la podía y la puede ver. ¿Por qué puse al final del tema? Quitando el velo para conocer la verdad que está en la Escritura, porque es que ese velo lo trae y lo traía lo que estaba escrito de Génesis a Malaquías. ¿Ustedes sabían eso, hermano? Porque ¿quién es Moisés? No es otra cosa que eso mismo. Entonces, aquí vemos ahora esta obra preciosa que para que esto se cumpliera, nosotros vemos entonces, hermano, que sea ahora Jesús, esta obra de redención que Dios hace, llamada Jesús, conocer eso es conocerlo todo, desde el principio, conocer el programa de Dios como partícula, como decía hermano, esta casa tiene dentro, después de creada, utensilios, tiene un río que pasa por debajo, tiene quienes la habitan, tiene una puerta que no se ve como persona, porque la Biblia dice, David dice, alza oh puerta tu cabeza. Entonces usted ha visto una puerta con cabeza. Es para que ustedes vean este edificio, este programa que cambia, porque las puertas hacen un trabajo, la columna hace un trabajo hasta llegar a quien habita este edificio. Entonces vean bien, hermano, yo quiero que leamos una escritura para que ustedes vean algo, hermano, por qué nosotros vivimos agradecidos de parte de Dios. Eso está en San Juan 8, desde el 40 y San Juan 8, desde el 42 al 47, para que ustedes vean a dónde es que los ángeles están y desde dónde se ha venido haciéndole resistencia a Dios y por qué Jesús dijo, ustedes no saben lo que adoran, nosotros sabemos lo que adoramos, porque antes de leer la escritura, quiero decirle acerca de este culto, hermano, esta reunión que estaba desconocida y es desconocida como está hoy, donde nosotros estamos reunidos, esto está desconocido de la parte de las creencias de afuera, hermano, porque para entender y entrar a ver lo que nosotros estamos viendo, no se puede ver de afuera, tiene usted que entrar, tiene el Espíritu de Dios que entrarlo a esta reunión. De lo contrario, usted puede estar reuniéndose con nosotros y tarde o temprano se va. Si el Espíritu no lo entra a esta reunión, tarde o temprano se va, porque esto, si usted no lo entiende, le molesta. ¿Sabían eso, hermano? Que esta obra produce un gozo, produce algo, hermano, que esto es algo, una alegría, una esperanza, pero para usted sentir y compartir esto, usted tiene que estar dentro, que es lo que la palabra quiere, que usted no se quede fuera. Y por eso quiero que mediten en esta escritura que vamos a leer, porque, hermano, ahí puede entrar cualquiera. Puede meterse cualquiera ahí. Vean bien, hermano. San Juan, vamos allá, San Juan 8. San Juan 8, desde el 42, para que ustedes vean esa obra. Ahí. Con el tema que quiénes son los ángeles que fueron arrojados con el dragón y que lucharon con el dragón contra Miguel y sus ángeles. Porque esta lucha no la vamos a ver en el espacio, hermano. Vamos a seguir buscando para que ustedes vean. San Juan 8, 42. Dice así.
Aquí estamos, San Juan 8:42. Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido. Y he venido porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendáis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre querer hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Qué después de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye, por eso no la oí vosotros, porque no soy de Dios. Vean bien, hermano, yo quiero que meditemos en esto. También, porque todo esto, el ser humano lo ha pasado por alto, y el ser humano está como cuando usted coge un muerto en una caja y le entra correazo. Usted le entra un muerto en una caja, o donde quiera que usted ponga un muerto, usted empieza con una correa, usted le puede dar con un bate y le puede dar como le dé, y el muerto no le va a responder, ni va a decir nada, ni va a sentir nada, porque no hay movimiento, no hay nada dentro del cuerpo. Eso pasa ahora mismo con la humanidad en cuanto al enemigo. El enemigo, el mundo está hipnotizado, hermano. El mundo está dormido, el enemigo lo tiene dormido para que todo esto lo vea en el espacio, lo vea. Ustedes ven, hermano, ahora, ¿a dónde es que han funcionado los ángeles de Dios y de dónde es que funcionan los ángeles de Dios? Y así también, porque si ellos no son de Dios, ¿de quién son entonces? Entonces, si usted es un portador del mensaje de Dios, ¿qué usted es? Usted es un ángel de Dios. Pero si usted ahora es un mensajero con la obra contraria de Dios, ¿qué usted es? Un ángel del diablo también, un ángel del enemigo, pero nadie lo admite, hermano, nadie lo cree. Por eso es que la palabra dice que el que es de Dios, la palabra de Dios, oye. Por eso es que fuera de la línea de la ley, fuera de la línea del Padre, ha venido trabajando un culto en lo invisible de Dios, hermano, donde, como le decía, todos los hijos de Dios, todos los que han venido a este lugar, han sido raptados a este lugar. Por ejemplo, yo le pregunto, no sé si usted ha meditado en eso, yo le pregunto, cuando a Elías se lo llevó el carro de fuego, ¿para dónde se fue Elías? ¿Para el espacio? Entonces, si Elías se fue y no es para el espacio, ¿a dónde fue que llevaron a Elías? Pero si a usted lo raptaron, hermano, si a usted Dios se lo llevó, usted tiene que saber dónde Dios lo tiene, usted no puede estar dormido. Es para que usted esté consciente, para que no tenga que decirle yo dónde está usted. Yo quiero que usted despierte y entienda y se evalúe para que usted le dé gracias a Dios, como yo vivo dándole gracias a Dios por lo que Dios viene dándome. Para que usted no esté viendo nada para el espacio, ni está viendo nada para afuera. Para que usted entienda una línea, un linaje a donde usted ha sido conectado. Dice la palabra que Dios se llevó a Enoc y lo transformó y lo llevó y no vio muerte. Si lo llevó a un lugar, entonces hay un lugar donde son llevados. Decía también la palabra del apóstol Pablo y un grupo, creo que en Filipenses, que citó el hermano Escritura, donde ellos fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo en Dios. Entonces, si ellos fueron trasladados, fueron llevados de un lugar a otro, pero no para el espacio, hermano, un lugar de adoración, un lugar a donde también Juan vio. ¿Desde dónde Juan escribe el Apocalipsis? Juan no escribe el Apocalipsis desde la ley. Hermano, esto casi nadie lo había dicho. Estoy hablando de esto para que ustedes lo guarden en su corazón. Lo está trayendo el Espíritu como primicia
para que lo guarden en el corazón. Juan no escribió el Apocalipsis, hermano, desde la ley. No escribió el Apocalipsis para un futuro. Escribió el Apocalipsis para un pueblo que había sido trasladado a servirle a Dios en espíritu y en verdad. Donde hemos sido trasladados nosotros sirviéndole a Dios hoy, hermano, en un presente, en espíritu y en verdad a nuestro Dios. Esto es algo, hermano, grande. Y seguiremos, hermano, con la ayuda de Dios, alabando y glorificando a Dios, tirando toda nuestra corona por el suelo, pidiendo la fuerza siempre a Dios, no creyéndonos que de Dios, que de nosotros es el poder, siempre poniendo a Jesús, como dice él, separado de mí, nada poder hacer. Por eso pedimos siempre la oración, para que Dios nos conceda, hermano, siempre como lo ha estado haciendo, que Él vaya siempre poniendo ese deseo y esa humillación en nosotros, de nunca, hermano, permitirle a nadie que nos dé gloria, ni nadie que nos levante, sino que levantemos a ese gran Dios, a ese gran testimonio que ha estado entre nosotros por siempre, desde que Dios nos ha traído a esta línea a adorar su obra. Entonces, nosotros hemos sido vestidos, hemos sido calzados, hemos sido lavados con la sangre de Cristo para nosotros pensar diferente, caminar diferente, creer diferente. Por eso entonces, hermano, nosotros no le tomamos en cuenta lo que nadie pueda decir como blasfemia hacia nosotros, porque Jesús dijo, ellos no saben. Por eso perdona a los padres, decía Jesús, porque ellos no saben lo que hacen. Por eso Jesús vino a ofrendarse para que le pusieran una corona de espinas, para que lo crucificaran, para que hicieran todo lo que hicieran con él. Pero digo ahí la escritura que leímos, hermano, vean bien, esto no era cualquier cosa, porque yo quiero decirle, esta guerra que se echó en esa escritura que leímos en Apocalipsis, para que entonces existiera la salvación, porque después que echan al enemigo del cielo, un lugar que fue trabajado por Jesús, porque dice la Biblia en los Hebreos 2:14, que él vino a deshacer y a destruir a quien tenía el imperio, y es a saber, el diablo. Entonces Jesús con su muerte destruyó ese poder y liberó a todos los que estaban en ese tiempo predestinados para ser salvos. La palabra no dice ahí qué tiempo y en qué tiempo fue que se echó esta guerra. La gente piensa que esto va a suceder un día. No, hermano. Este pleito se echó entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Porque ahí no dice que va a haber. Vamos a leer, hermano, vamos a revisar la escritura para que ustedes vean. Apocalipsis 2. Eso no está en un futuro, eso está en un presente. Dice ahí Apocalipsis 12, dice, el versículo 7, dice, después hubo una gran, ustedes ven, hermano, que no es que va a pasar, ya pasó. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Vean bien, hermano. Entonces, si engañaba al mundo, y la palabra dice que el mundo entero está bajo el maligno, y el mundo es Israel, ¿a dónde fue que se echó entonces esta guerra? Para que apareciera lo que hoy dice ahí, la salvación, que está haciendo la palabra también entre nosotros, hermano, porque tiene que ser lanzado fuera. Por eso, hermano, trate, porque hay un ay en la tierra, hermano. ¿Usted sabía? Hay un ay en la tierra porque no fue destruido el dragón, ni tampoco sus ángeles. Dice que fue arrojado a la tierra. Y ahora dice más para abajo, después usted leen eso más para allá, donde dice
que dijo entonces los moradores de la tierra, ay, se oyó decir, un ay, porque ahora ha sido lanzado el que acusaba a nuestros hermanos día y noche a la tierra. Que no es otra cosa, hermano, como dice un himno por ahí, que hay un himno por ahí que dice, Señor, no me dejes en la tierra. ¿Por qué este que escribió no quería que Dios lo dejara en la tierra? Porque en la tierra, dice la escritura por ahí, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dios puede hacer esto, Dios hace esto, lo hizo y lo seguirá haciendo. Esta batalla, esta guerra que se echó para poder liberar al pueblo, para poder liberar al grupo, para que ellos pudieran dar testimonio de este programa que no es otra cosa que el mismo Jesús. Había que liberarlo y tiene que ser libre el creyente. Al ser echado fuera, se oye entonces decir lo que dice aquí el versículo 11, que dice, y ellos han vencido por medio de la sangre de Cristo y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Ustedes ven, hermano, entonces, oiga lo que dice el versículo 10. Entonces una gran voz ha venido. Dice ahí el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestro hermano, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Miren, hermano, lo curioso de esto. Para que ustedes vean, hermano, para que usted esté atento al oír. Porque si el enemigo acusa, no necesita el enemigo un instrumento para acusar. Claro que sí, hermano. Porque si el enemigo, ahí en la escritura que leímos en San Juan, Jesús lo declaró a ellos como hijo de Satanás. Decía la palabra el domingo, que la mujer no engendra. Ahora, ¿se puede tener hijos sin una mujer? Entonces, si Satanás tiene sus hijos, si Satanás tuvo sus hijos y tiene sus hijos, ¿no tiene él también su mujer? ¿No tiene su doctrina? Es para que usted vaya creando una conciencia, hermano, para que corra como hizo Lot, salga corriendo, hermano. Y en esto no quiere decir que usted salga corriendo en los pies, sino, hermano, que descubra al enemigo cuando Pablo dice, miserable de mí, porque es que esta obra hay que entregársela. Por eso es que nosotros vemos, hermanos, que todos los hombres de Dios le hacían holocausto a Dios, que es lo difícil, porque ahora usted necesita algo para presentárselo a Dios. Usted no ve que en lugar de Abraham buscar algo, entonces los sacrificios que se hacían es con un cordero, y en vez de ser cordero, ahora a quien aparece como cordero en el sacrificio es Isaac. Pero es un cordero porque ya lo había presentado Moisés, porque ellos lo presentaron en Egipto y tuvieron, y este cordero no lo comieron los egipcios, este cordero lo tuvo que comer el pueblo, porque este cordero lo come el pueblo, y no puede despreciar nada, porque todo es importante, hermano, de este cuerpo que es sacrificado. Y ahora todos los hombres, como lo hizo también Noé, y lo han hecho y lo hacemos todos los hombres de Dios, hay que hacer estos holocaustos para que ese animal, ese cordero que es animal, tiene que ser crucificado, tiene que ser presentado a Dios, llevado al fuego, para que ahora Dios recibe la fragancia, Dios recibe el humo. ¿Qué quiere decir eso, hermano?
que es el testimonio animal con el que se interpreta la palabra, que lo ve la persona, porque cuando usted ve una historia, usted ve un chivo, lo ve fuera, eso no tiene que ver nada, eso no va a limpiar nada, hermano. Eso no lo va a llevar a usted a hacer nada, esto no le va a permitir a crecer nada. El animal que hay que crucificar, el cordero que hay que crucificar, la obra que hay que crucificar al animal, es la que usted tiene, que ha recogido de la palabra para ser crucificada con Cristo en la cruz y entonces venir la vida nueva en Dios, hermano. A eso vino Jesús, a eso viene Jesús, porque quiero recordarle, hermano, no sé si ustedes recuerdan que tuvimos una enseñanza una vez que decía que es Jesús. Todo esto es, hermano, ayudando y cooperando el Espíritu de Dios, siguiendo en la misma línea del tema que trajo el hermano Aníbal, que no fue el hermano Aníbal, sino el Dios, pero como instrumento Dios nos usa, porque Dios nos ama en gran manera y Dios lo que busca es que nosotros vayamos creciendo en el testimonio, como crecía Jesús delante de Dios y los hombres. Ahora, nosotros vemos aquí esta obra, hermano, preciosa de parte de Dios, que para poder seguir creciendo y avanzando, todo esto como programa, y esa enseñanza, de eso que se trata, porque esa enseñanza no dice quién es Jesús, sino qué es Jesús. ¿Qué es Jesús? Recuerden que cuando inicié, empecé hablando de los nombres con que Dios se manifestó. Por eso es que ha dejado la imaginación del ser humano, ha dejado una puerta abierta para entonces ver ahora a Dios persona, porque al hablar la palabra de Jehová, al hablar la palabra del Todopoderoso, al hablar la palabra del Almirante, al hablar la palabra del Espíritu, al hablar la palabra del Hijo, al hablar la palabra del Padre, todo esto son títulos con que la obra de Dios en los instrumentos, que es lo difícil, porque nadie puede ver el instrumento, porque no cuenta, pero sí vale, porque no puede aparecer la obra sin el instrumento. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vemos ahora a Jesús diciéndole, ustedes no saben lo que adoran, pero Jesús no está hablando del aire, está hablando de un cuerpo. Vemos ahora a dos varones que llegan donde Abraham a darle el anuncio de Isaac, y ahora vemos a esos dos varones que son dos ángeles. Es para que usted vea, hermano, el culto donde fue llevado Elías, donde fue llevado Enoc, y donde han sido llevados todos los hombres de Dios, un culto donde estamos nosotros hoy, donde ahora ese culto no se ve porque no tiene cuerpo, porque es en el cielo de Dios, porque aunque nosotros vemos a Jesús que se hizo carne, la palabra dice que Él es el pan que vino de la tierra, dice así. No, hermano, no dice que vino de la tierra, que vino del cielo. Entonces, si Él es el pan que vino del cielo, ¿usted cree que el pan está compuesto de una sola cosa? En esa enseñanza hablé de todos los componentes que componen ese nombre. Todos los componentes que hay que hacer el cuerpo primero. Usted no le puede poner un nombre a un cuerpo si no nace. Usted no le puede poner un nombre a un cuerpo si no existe. Tiene primero que aparecer el cuerpo y luego el nombre. Entonces Jesús es el nombre con que Dios se manifiesta en esa edad para completar parte del programa, porque ya había traído la palabra, una línea, un linaje de Jesús según la carne, que venía de Adán. Todas esas sombras, porque cuando Jesús muere, no, cuando Jesús nace, hermano, habían unos pastores que dicen que vieron la estrella. Entonces yo le pregunto, hermano, ¿dónde se reunían estos hombres, estos pastores? ¿A quién pastoreaban estos pastores para que ellos pudieran ver la estrella al nacer Jesús? Como ese cuerpo también, hermano, que lo visita Gabriel. Vean bien, hermano. Quiero aportarle este poquito para que ustedes lo mediten, hermano. Una mujer que queda encinta, la naturaleza humana tiene variaciones
en los partos. Hay ciertos animales que duran 10 meses para dar a luz, pero la mujer está para que dé a luz a los 9, puede ser a los 7, y pueden ser semanas antes, ya la ciencia está más adelantada, pero normalmente son 9 meses que se le lleva a la madre dar a luz. Ahora, hermano, Jesús no nace un muchacho de 10 años. Jesús no nace un muchacho de 1 año. Jesús no nace un muchacho de 5 años. A Jesús hubo que engendrarlo. A Jesús hubo que concebirlo. Jesús tuvo que nacer porque a Jesús hubo que parirlo. Y no fue un hombre que lo parió, dice la palabra que fue María. Ahora, hermano, ustedes ven, hermano, por qué es que vemos a los apóstoles conociendo el plan de Dios, conociendo el programa de Dios, porque ellos estuvieron desde el comienzo con diferentes nombres, porque María eran ellos, pero no como Pedro, no como Mateo, no como Lucas, no como Juan, porque ahí no tenían nombre. Ahí el nombre lo tenía María y José. Oigan bien, hermano, que no es otra cosa que la ley, porque la palabra dice que él nace de la ley, súbdito a la ley, para cumplir todo lo que está en la ley, porque dicen los Hebreos 2 que como los hermanos participaron de carne y de sangre, él también. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Que es lo que deja como imagen al ser humano. Es difícil el ser humano salir de ahí si no es de parte de Dios, de no ver una imagen de un muchacho naciendo, creciendo, siendo crucificado. Esto no es tan fácil, hermano. Por eso es que hay que vivir agradecido de parte de Dios, porque ver lo que nosotros estamos viendo, hermano, y creer lo que nosotros estamos creyendo, eso no es tan fácil. Si usted se pone en el zapato de ellos, usted hace lo mismo que dijo Jesús: ten misericordia, Padre, de ellos, porque ellos no saben lo que hacen. No le tomen en cuenta nada de lo que hacen, hermano, porque no es fácil. Porque es que la misma naturaleza lo tiene al ser humano preso. La misma naturaleza lleva al ser humano a, en vez de buscar afuera, tener que buscar adentro. Por eso, hermano, miren, había alguien que lo ponían a pedir limosna. Eso está en los Hechos, capítulo 3. Ese alguien no le permitían entrar adentro. Ustedes se han puesto a pensar por qué era que él no pedía adentro. Porque hay quienes entran a pedir adentro. Él no pedía adentro, él pedía afuera, en la entrada de la puerta. ¿A dónde es que está todo creyente afuera? ¿No es así también, hermano? Buscando entrar. Pero que para entrar, porque se ha estado pidiendo y se ha estado buscando al revés. Porque él no le pidió, el cojo le pidió que le diera algo. Pero ahora Pedro y Juan, que son los que tienen el programa, le dicen: nosotros ya no tenemos ni oro ni plata. Lo que tenemos, te damos. Eso se ve sencillo, hermano. Porque si ellos le devuelven el caminar al cojo, no sería una enseñanza que ellos le dieron, o fue que ellos le sacaron algo del bolsillo: toma, agarra y ya está parado. No, hermano. Esto se ve rápido porque al ser humano lo tienen rápido, como la velocidad de la tierra es tan rápido que usted no ve la tierra girando, usted no ve nada girando, usted no ve nada moviéndose. Pero cuando usted lo lleva a lo interno, cuando usted lo lleva al pensamiento, así tienen a la persona rápida. Y Dios no quiere, hermano, que usted esté rápido en las escrituras. Dios quiere que usted vaya a la velocidad de Él, meditando, hermano, porque ahora a este individuo, este cojo, no lo tenían pidiendo adentro, lo tenían pidiendo afuera. Pero ¿qué pasa? No tenemos oro ni plata, lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, ustedes ven, hermano, en el nombre de Jesús levántate. Y dice que el hombre se levantó inmediatamente y fue testigo. ¿Qué hizo ahora? Inmediatamente se levantó. Inmediatamente entró al templo a adorar con ellos. ¿Qué hace un hermano cuando va entendiendo la palabra? ¿Se va para afuera? No, entra adentro, hermano, a entender la palabra, a compartir con el hermano, a compartir con los hermanos lo que va entendiendo de parte de la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque esto es un culto, hermano, porque ellos fueron a adorar, ellos fueron a orar. Y en medio de este culto ahora, porque yo le pregunto, ya dejando de repetir lo que fue,
Si usted fuera hoy a darle el pie que le falta a un cojo, ¿usted lo haría con una expresión o lo haría declarándole la enseñanza, poniéndole la enseñanza, cómo se le pone el pie? Yo creo que usted lo hace poniéndole la enseñanza. Esto no es cuestión de una hora, es que la enseñanza hace esto. La enseñanza, hermano, viene poniéndole al hermano a caminar, a enderezar al hermano. Pero desde luego, hermano, a través de un instrumento. ¿Por qué? Porque el programa de Dios ha sido así. Por eso, hermano, miren, nosotros lo vemos desde la parte natural. Una casa no puede hacerle a una sola persona. Por eso hay hermanos que cometen un error, y es que piensan que ellos se pueden enseñar a sí mismos, y es un error. Porque ustedes no se imaginan lo que yo aprendí de la enseñanza que trajo el hermano Aníbal y de otras enseñanzas que hay otros hermanos han traído, de la hermana Ana, del hermano Panchín y de todos los que predicamos por estos medios, y también cuando nos reunimos los unos con los otros personal, de las enseñanzas que trae el hermano Gabriel, de las enseñanzas que traía la hermana Miriam. Oigan bien, hermano, les voy a decir este punto para que los hermanos y las hermanas lo tengan pendiente. No se crea menos en la obra de Dios. Créase que usted, oiga, ser parte de este cuerpo, hermano, es grande. Ser parte de este cuerpo al que pertenecemos, esto es grande de parte de Dios. Por eso, hermano, no deje que el enemigo lo intimide. No deje que el enemigo lo engañe. No deje que los ángeles del enemigo le metan miedo, hermano. No sé si se está escuchando porque veo como los hermanos frisados. Amén. Entonces, hermano, decía, y esto lo he sentido decírselo, hermano, ahora. Miren, hermano, el enemigo no quiere que usted alabe a Dios. El enemigo no quiere que usted comparta lo que Dios tiene. Como hermana, como hermano, lo importante es, hermano, no creerse uno que más que otro, no dar lo que uno no tiene. Pero lo que usted tiene, sea poco o sea mucho, una viuda, hermano, que Jesús se agradó. Una viuda nada más tenía lo que no es lo que le sobra. Tenía algo que lo único que tenía. ¿Usted ha meditado, hermano, qué fue lo que esta viuda le dio a Jesús y que Jesús lo recibió con tanto agrado? Para que ahora, hermano, hermano, que trae una sola palabra con una dulzura, con una miel, y ahora usted va a dejar que el enemigo le cierre la boca. Usted va a dejar que estos ángeles del enemigo, porque ¿qué usted cree que fue lo que pasó en esta guerra? En este pleito, porque no es una contención que hay una cosa, porque si ahora alguien le está diciendo a usted que eso no es así y usted que eso es así, no busca a esa persona hacerle creer a usted que Dios es una persona, hacerle creer a usted que Jesús es una persona, no busca a esa persona convencerle a usted que usted está mal, no busca a esa persona convencerle a usted que usted no le está sirviendo a Dios, que quien le está sirviendo a Dios es Él. Entonces, ¿a quién usted va a ver, hermano, de parte ahí? Usted tiene que ver un ángel del enemigo queriendo desviarlo, queriendo sacarlo del surco, queriendo evitarle que usted adore a Dios, queriendo hacerle creer a Dios que usted no es nada, queriendo dejarle de entender a usted que usted no es nada para Dios. No, hermano, no deje que el enemigo lo engañe. No deje que estos ángeles del enemigo lo engañen. No. Miren, hermano, en 1 de Juan 3 dice la escritura. Ahí vamos a leerlo, hermano, para que ustedes vean. 1 de Juan 3. Aproveché el tiempo que yo creo que ya está. Si queda algo todavía, pero miren, quiero que ustedes lean esa escritura. Que oigan esa escritura. 1 de Juan 3. Dice así, para que ustedes vean, hermano, lo que es el amor de Dios. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Oigan bien, no están diciendo aquí ellos que ya son. No están diciendo que ya ellos llegaron. No, pero son hijos de Dios. ¿Y qué es usted? ¿Qué somos, hermano? No importa lo que usted tenga, sea poco o sea mucho, dele gracias a Dios y délo por gracia, hermano. No deje que el enemigo lo tuya, no deje que el enemigo lo tranque. No, hermano. Seguimos orando al Señor, seguimos trabajando, seguimos caminando, despertando el sentido de los hermanos, levantando la autoestima de los hermanos a esta obra, a las buenas obras, al compartir, a la oración, unidos como una familia, porque, hermano, nosotros, mire, las cosas se inician practicando. ¿Usted cree que un pelotero inicia tirando bola a 100 millas desde que comienza? No, ya cuando lo vienen filmando, es que vienen tirando a 90, 95 y a 100, pero él no inició así. Entonces, usted tiene que iniciar en la práctica, dando, dice la Escritura, si en lo fiel, si en lo poquito me eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, hermano, esta no es una reunión cualquiera. Nosotros no nos reunimos aquí para complacer a ningún hermano, no. Nosotros nos reunimos aquí para ayudar a los hermanos. Nosotros nos reunimos aquí para que esta obra que nos asiste de parte de Dios siga trabajando, ayudando al hermano. Así, hermano, que el Dios de paz, el Dios de misericordia, hay unas cuantas escrituras ahí que se las voy a citar para que usted la lea. Está en Éxodo 34, 33 35. Ya la de Romanos 7, 1 la leímos. Zacarías 3, 1 al 4, para que ustedes la oigan y la lean. Eso está ahí todavía grabado, después ustedes la buscan. Ya Apocalipsis 10, 12, 7 la leímos. Está Hechos 10, del 1 al 4, acerca de Cornelio, de Pedro, que vemos, hermanos, que dice que Cornelio lo visitaban los ángeles, sus oraciones eran subidas a la presencia de Dios, pero había un trabajo que hacer que estaba en manos de Pedro, y el ángel es quien le dice a Pedro, manda a buscarlo, que él sabe lo que tiene que decir. Y así mismo inmediatamente dice que desde que el ángel se despidió de Cornelio, que vemos a Cornelio como una casa, hermano, pero no es que haya una casa en su casa, como dice la palabra por ahí. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y su casa. ¿Usted cree, hermano, que esta casa será que usted y los hermanos suyos y los hijos suyos y todo lo que usted... No, hermano. Entre ahí en la meditación de la palabra para que usted vea qué casa era la que Cornelio estaba. Y ahora, ¿a dónde es que Pedro viene a traer el testimonio de Cristo por el cual es recibido de parte de Dios como programa? Donde ahora ellos mismos dicen, nosotros estamos aquí esperando lo que Dios nos ha de traer. ¿Sabe, hermano? Entonces ahora Cornelio lo envía de una vez, pero el ángel no terminó con él. El ángel le hizo un trabajo con Cornelio y ahora Cornelio manda a buscar a Pedro para que Pedro haga la otra parte que le toca. Usted ve, hermano, que no es uno solo suficiente, sino que el programa de Dios está en manos de muchos. Así que el Dios de paz y el Dios de misericordia siga poniendo ese sentir en querer, hermano, dar lo que estamos recibiendo de parte de Dios. Un abrazo de mi parte y bendiciones.